Saludos, hoy voy a hablarles acerca de las prácticas de la iglesia. El modelo bíblico, octava parte. La iglesia se congregaba fielmente. La naturaleza de la iglesia, el imperativo de congregarse. La iglesia de Cristo del primer siglo, conforme al testimonio de las Escrituras, se congregaba con regularidad en obediencia a la voluntad divina. El mandato de reunirse no era una sugerencia opcional, sino un pilar fundamental de su identidad y vitalidad espiritual. El peso de la etimología. Desde un análisis lingüístico, la palabra iglesia proviene del griego eclesia, que se traduce literalmente como asamblea. En su contexto histórico y civil, este término designaba el acto formal de los ciudadanos reuniéndose en un espacio físico para deliberar. Bajo esta premisa, si los ciudadanos no se convocaban, la eclesía simplemente no cobraba existencia. Por lo tanto, si nos ceñimos al rigor terminológico, la acción de congregarse es intrínseca a la esencia misma de la iglesia, en su razón de ser. La eclesía en las Escrituras. Dependiendo del contexto, el término eclesía se vierte en las versiones bíblicas con matices que refuerzan la necesidad de la unidad física, como asamblea en Hechos 19:41, como congregación en Hebreos capítulo 12, versículo 23, 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, Hechos capítulo 7, versículo 38, como concurrencia o reunión en Hechos capítulo 19, versículo 32. Si la definición misma del término implica reunión, surge una pregunta ineludible. ¿Cómo podemos identificarnos plenamente como iglesia de Dios si no nos congregamos? La identidad del cuerpo de Cristo es inseparable del acto de estar presentes. Frecuencia de reunión en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento documenta una transición orgánica desde una frecuencia diaria hacia la consolidación del domingo como el día principal de la asamblea. La iglesia se reunía con el fin de ser edificada mediante la enseñanza, la comunión y la adoración. Frecuencia diaria. Los inicios en Jerusalén. En sus etapas primigenias, los creyentes en Jerusalén mantenían un ritmo de reunión cotidiano, aprovechando tanto los espacios públicos como los privados. Según Hechos 2:46, perseveraban cada día unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas. El primer día de la semana. A medida que el evangelio se extendió a los gentiles, el domingo se estableció como el momento principal de asamblea. Existen evidencias clave de esta práctica sistemática. En Troas, la comunidad se reunía específicamente el primer día de la semana con el propósito central de partir el pan, Hechos 27, término técnico que alude a la cena del Señor. En Corinto, el apóstol Pablo instruyó a los creyentes a apartar sus ofrendas cada primer día de la semana, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Esto confirma que el domingo no era una reunión ocasional o al azar, sino una norma institucionalizada, un patrón ordenado y constante. Nota: aunque el domingo se consolidó como el día de la asamblea formal, la koinonía, la relación y cuidado mutuo entre hermanos, no se limitaba a un solo día. El mandato de congregarse. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 25. La naturaleza del mandato. Este pasaje es fundamental porque no presenta la reunión de la iglesia como una actividad de ocio o preferencia personal, sino como un mandamiento de suma prioridad. La vida congregacional es el diseño divino para el fortalecimiento mutuo. Descuidar es ignorar un pilar esencial de la fe cristiana. Una advertencia solemne. El contexto inmediato de Hebreos capítulo 10, desde el versículo 26 al 31, eleva la gravedad de esta instrucción. El autor de Hebreos lanza una advertencia seria para aquellos que, conociendo la verdad, deciden menospreciar el mandamiento de congregarse. La deserción de la asamblea no es solo un descuido, sino un síntoma peligroso de un corazón que se aparta del orden de Dios.
En conclusión, la práctica de congregarse no es una actividad accesoria o meramente social, sino un elemento ontológico y obligatorio que define la esencia misma de la Iglesia. Dado que la eclesía es, por definición técnica y bíblica, una asamblea, la reunión física de los creyentes, consolidada históricamente en el primer día de la semana, se erige como el espacio vital donde la identidad espiritual se manifiesta mediante la comunión, la enseñanza y la adoración. Por lo tanto, el mandato de no dejar de reunirse trasciende la simple costumbre. Es un pilar de fidelidad cuya negligencia no solo debilita la estructura comunitaria del cuerpo de Cristo, sino que compromete la vitalidad espiritual del individuo frente a las advertencias bíblicas sobre la perseverancia en la fe. En el siguiente video continuaremos con este tema. Si buscas una iglesia donde se enseña y se vive fielmente a las Sagradas Escrituras, te invitamos a acompañarnos. Nos reunimos en la siguiente dirección: Urbanización Samantha Razonero 2, Vía El Mácaro, Turmero, Estado Aragua, Venezuela. Para más información, puedes comunicarte con nosotros al 0412-401-2279. Será un gusto recibirte.